Capítulo 5. ¿Acaso no le importa ser objeto de mi desahogo? Shen Zhongyu no esperaba encontrarse con Huan Yo tan pronto. El estado de Shen Fan no era muy estable. Por la tarde, Shen Bingming le transmitió a Shen Zhongyu el diagnóstico general del médico. El lector dijo que a Shen Fan no le queda mucho tiempo. La expresión de Shen Zhongyu se mantuvo serena, como si escuchara un informe rutinal, y respondió calmado: «Lo entiendo». Sin embargo, en unas cuantas horas se fue a la de la empresa antes de tiempo. Shen Zhongyu ha estado trabajando horas extras casi todos los días últimamente, por lo que retirarse antes de que terminara la jornada era algo muy inusual. Al sentarse dentro del coche, su chofer personal, que lo había acompañado por mucho tiempo, le preguntó con cautela cuál era el destino. Shen Zhongyu cerró los ojos fatigado y dijo: «Hexi». El hospital Hexi no estaba retirado de Shenfang Biotech. 20 minutos después, Shen Zhongyu entró por la puerta principal de Hexi. Se encontró con Huan Yo en el ascensor. Al verlo, Huan Yo se sorprendió. Por un instante, sus ojos se abrieron de par en par. Pero Shen Zhongyu fingió no verlo y una vez dentro del ascensor, se detuvo. Miró fijamente al frente mientras presionaba el botón del último piso. Huan Yo no estaba solo. A su lado había un médico vestido con una bata blanca hablándole. Shen Zhongyu no tenía la intención de escuchar esta conversación, pero dado el espacio reducido del ascensor, escuchó con total claridad la charla entre ambos. El médico estaba hablando sobre el costo de la cirugía. Los 200,000 yuanes que acababa de pagar no son suficientes. Al menos hay que pagar por adelantado 6,000 millones. De lo contrario, la cama 291. El médico hizo una pausa, pareciendo darse cuenta de que se refiere al paciente por el número de camas frente a los familiares era insensible, así que lo corrigió. De lo contrario, la cirugía de su hermana tendrá que ser postergada. Las palabras del médico hicieron que aquel rostro pálido se enrojeciera de repente, tal vez por la vergüenza de que Shen Zhongyu volviera a saber de sus problemas financieros o tal vez por otra razón. Después de un largo silencio, Huan Yo tartamudeó mientras negociaba con el médico. ¿Es posible hacer la operación primero y pagar después? Él mismo sabía que esa petición era muy irrazonable en un hospital privado, pero realmente no tenía más opciones. Solo pudo prometerle al médico una y otra vez: «Le juro que haré todo lo posible para reunir el dinero lo antes posible». El médico mostró una expresión de incomodidad, pero aún así le negó firmemente: «Lo siento, señor. Comprendo su situación, pero esto va en contra de las normas de nuestro hospital. No puedo hacer nada al respecto. Disculpe». De reojo, Shen Zhongyu vio a Huan Yo bajar la cabeza y supuso que estaba a punto de llorar de nuevo. Hacer todo lo posible. Si realmente hubiera hecho todo, ¿cómo es que ni siquiera puede reunir esa cantidad de dinero? ¿Solo tiene esa cara bonita para nada? No es que se lleve muy bien con Shen Wenlang, pues se ve, y arrancarle un reloj de la muñeca Shen Wenlang, que seguro vale más que esa cantidad. Huan Yo siguió al médico fuera del ascensor en el tercer piso. Su figura delgada se veía algo triste y lamentable. De repente, Shen Zhongyu recordó que la primera vez que se encontró con Huan Yo fue en el área de pediatría del tercer piso. En aquel entonces Huan Yo parecía estar llorando, precisamente porque no podía reunir el dinero para la cirugía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta del ascensor al abrirse. Había llegado al último piso. En la habitación de Shen Fan no había nadie más que un joven cuidador beta. Shen Xiaoqian, junto a su séquito, después de que el show fue tan mediocre como su origen, sin espectadores, se esfumaron, sin ganas de seguir fingiendo. En la cama, Shen Fan, con el rostro demacrado por la enfermedad, dormía profundamente con una mascarilla de oxígeno, visiblemente débil. En el último año, sus momentos de lucidez habían sido escasos, casi inexistentes. El cuidador se movía diligentemente de un lado a otro, sirviendo té y agua, e incluso preparó una bandeja de fruta cortada para Shen Zhongyu. La presentación estaba tan cuidada que fácilmente podía competir con los comercios del exterior. Pero Shen Zhongyu siempre ha sido muy sensible a los intentos de adulación. Después de todo, el otro lado de adular es obtener.
Detestaba profundamente esas caras disfrazadas de todo tipo, que solo buscan sacar algún beneficio de él. Sin expresión alguna hizo que el cuidador saliera. Luego se sentó en la silla junto a la cama de Shen Fan en silencio. Shen Xiangyu contempló las canas en la sien de Shen Fan y las arrugas imposibles de ocultar en la comisura de sus ojos, y por primera vez sintió profundamente la realidad del envejecimiento y la muerte. La vitalidad se estaba escapando poco a poco de su cuerpo frente a él, a una velocidad de una forma casi imperceptible para el ojo humano. Shen Fan había envejecido, estaba enfermo y tal vez muy pronto, en un día cercano, la enfermedad lo superaría y fallecería. Shen Xiangyu recordó la noche antes de la operación de tumor de Shen Fan. Esa noche Shen Fan habló un rato con todos sus hijos. Les dejó muchas indicaciones y palabras de despedida. Pero al final solo retuvo a Shen Xiangyu para que se quedara en la habitación. El ánimo de Shen Fan había estado inusualmente alto. Su voz era firme y estable. No era propio de alguien que estaba a punto de morir. Solo su mirada revelaba un poco de esa vacilación y ternura poco comunes en él. Shen Fan observaba en silencio al joven heredero alfa frente a él. Alto, guapo, con feromonas de nivel S, diligente, ambicioso, trabajador, y además poseía un talento extremadamente agudo para discernir el mercado comercial. Este era su hijo, el linaje de Shen Fan, su sangre dejada en este mundo, su única y más orgullosa obra elaborada bajo su estricta educación y principios. Mirando la expresión de Shen Xiangyu, que era fría y casi indiferente, Shen Fan le hizo una pregunta. «Xiangyu, ¿me odias?», preguntó directamente. Era una pregunta que lo había estado atormentando en su corazón durante muchos años y que ahora, frente a la inminencia de la muerte, salió con calma desde lo más profundo de su garganta, con la misma calma como aquella vez que Shen Fan le preguntó a su esposa: «¿Quieres casarte conmigo?», prometiéndole: «Te cuidaré bien el resto de mi vida». Sabía que su esposa lo amaba y que aceptaría casarse, por eso estaba tranquilo. Así como ahora, Shen Fan sabía que Shen Xiangyu lo odiaba, por lo que tampoco se sentía nervioso. Shen Xiangyu bajó la mirada sin decir nada. Shen Fan esperó pacientemente durante mucho tiempo, pero no obtuvo ninguna respuesta. Shen Xiangyu, por misericordia, se negó a responder. Pero el silencio en sí mismo era la respuesta. Shen Fan no lo presionó porque ya no importaba si era sí o no. Ya no tenía ningún significado real. Dejó de lado el raro momento de sensibilidad y vulnerabilidad y en su lugar comenzó a hablar con Shen Xiangyu sobre asuntos más prácticos relacionados con la herencia. Le preguntó: «¿Qué tal si papá te dejara toda la empresa? ¿Te parece bien?». La expresión de Shen Xiangyu no mostró ningún cambio. Con calma replicó: «¿Y qué hay de Shen Xiaoqiu y los demás?». Si la existencia de los hijos ilegítimos era la mayor barrera entre padre e hijo, entonces Shen Xiaoqiu, que era solo 2 años menor que Shen Xiangyu, era, sin duda, la más grande brecha de todas. La madre de Shen Xiangyu falleció no mucho después de su unión, y los demás hijos de Shen Fan, en el mejor de los casos, solo podían considerarse nacidos fuera del matrimonio. Pero Shen Xiaoqiu era diferente. Su existencia demostraba directamente la infidelidad de Shen Fan hacia su esposa legítima. «De eso no tienes que preocuparte en absoluto. Dejé un fideicomiso en efectivo para ellos». Shen Fan volvió por completo a ser ese líder decidido y autoritario y comentó con objetividad: «Xiaoqiu y los demás solo saben divertirse y derrochar. No tienen ni idea de cómo se maneja una empresa». Miró a Shen Xiaoyu con la misma mirada con la que un artista contempla una obra de arte que ha creado con sus propias manos y dijo: «Xiaoyu, en comparación con tus hermanos, es cierto que papá ha sido más estricto contigo, pero en mi corazón siempre ha habido un solo heredero. Crió con estricta disciplina al hijo legítimo de su esposa, mientras que malcrió hasta arruinarlos a los hijos nacidos de sus amantes». Shen Fan creía tener gran visión y planificación,
pero nunca consideró que un bastardo no dejaría de codiciar un trono incrustado de gemas solo por ser un inútil. Al salir de la habitación, Shen Xiangyu entró en el ascensor y este volvió a detenerse en el tercer piso. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente y Huan Yong estaba solo afuera, con una expresión perdida y desolada. Al levantar la cabeza y ver a Shen Xiangyu dentro del ascensor, en su rostro pálido apareció una evidente vacilación, como si dudara si debía entrar o no. Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, una mano se extendió repentinamente para detenerlas. El ascensor emitió un sonido de advertencia. Shen Xiangyu, que bloqueaba la puerta, frunció el ceño y dijo con impaciencia: ¿Vas a subir o no? Entonces Huan Yong, aturdido, a pasos cortos entró en el ascensor. Incluso después de estar en el mismo ascensor, no tomó la iniciativa de hablar con Shen Xiangyu. En cambio, mantuvo la cabeza baja, se apoyó débilmente en la pared del ascensor y no dijo una palabra. Esa actitud de indiferencia hacia su salvador molestó mucho a Shen Xiangyu. Con una mirada ardiente fija en la espalda del Omega, después de un buen rato finalmente habló con frialdad. ¡Qué coincidencia! Huan Yong, intentando hacerse invisible y pasar desapercibido, no esperaba que Shen Xiangyu iniciara la conversación. Sorprendido, giró la cabeza y lo encontró mirándolo con una expresión fría. Forzó una leve sonrisa y se dirigió a él. Sí, señor Shen, qué coincidencia. Huan Yong bajó la mirada hasta poder ver por completo sus pies con un aire distraído. Pero, por cortesía, no tuvo más remedio que entablar conversación y él le preguntó: «Escuché que el padre del señor Shen también está hospitalizado en Hexi. ¿Ha venido a verlo?» La hospitalización del fundador de Shenfang Biotech había salido en las noticias financieras. Huan Yong realmente no era bueno para iniciar una conversación. En ese momento incluso había sido mejor preguntarle a Shen Xiangyu si recibió el gemelo que mencionar directamente la hospitalización del señor Fang. La expresión de Shen Xiangyu se oscureció visiblemente y su mirada helada parecía decir: «¿Y eso qué tiene que ver contigo?». El joven Omega lo miró rápidamente, levantando la vista por un instante, y parecía claramente arrepentido por su imprudencia, como si sin querer hubiera tocado la fibra más sensible de Shen Xiangyu. Apretó los labios y volvió a bajar la mirada, con una expresión de evidente arrepentimiento en su rostro pálido. Probablemente ya había adivinado que el estado de salud del padre de Shen Xiangyu era grave, y se lamentaba por haber mencionado el tema. Los pensamientos de Shen Xiangyu se tornaron fríos. Este Omega, que no sabía leer el estado de ánimo de los demás, probablemente también se daba cuenta de que cada vez que se encontraban, de una forma u otra, acababan tocando puntos sensibles. Solo lo pregunté para charlar, no tenía otra intención. Disculpe si eso lo hizo molestar. ¿Molestarme? Shen Xiangyu se cruzó de brazos y lo miró con desdén. ¿De qué tendría yo que molestarme? No soy yo quien no puede pagar las facturas médicas. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando Shen Xiangyu se quedó sorprendido por lo que dijo. Él era alguien que sabía ocultar bien sus emociones y rara vez mostraba su crueldad o desdén abiertamente. Pero no sabía por qué Huan Yong siempre lo hacía romper esa regla. El frágil Omega, totalmente desprevenido, recibió un golpe en su punto sensible y lo miró incrédulo. ¿Qué? ¿He dicho algo mal? Oh, maldición, ¿será que va a llorar otra vez? Shen Xiangyu descubrió que este débil Omega, que olía a orquídea y tenía un aspecto inocente y lastimero, lo hacía fácilmente descontrolar sus emociones, perdiendo el control racional y comportándose con provocaciones infantiles, solo para poder hablar un poco más con él. Tiene razón, Huan Yong no lloró, pero en su expresión se podía notar su decepción. Solo que no esperaba que las palabras que salieran de la boca del señor Shen serían tan maleducadas. El corazón de Shen Xiangyu se apretó con fuerza, como si le hubieran dado una bofetada en público. Sentía una furia intensa, pero no sabía exactamente con quién estaba enojado. Solo pudo mantener la frialdad con el rostro serio y dijo: «Prefiero ser alguien maleducado que un Omega pobre, patético y sin dignidad como tú. Es cierto que no tenía dinero y era patético, pero decir que no tenía dignidad». La expresión de Huan Yong se parecía a una sirena a la que le habían pisado la cola. En su hermoso rostro se reflejaba una mezcla de enojo y tristeza y resignación. «¡Tú!». Solo entonces Shen Xiangyu finalmente se dio cuenta de que Huan Yong en realidad
bastante alto, incluso no era más bajo que él, que era un alfa de primer nivel. Pero ¿de qué sirve ser alto si sigue siendo un débil omega que solo puede depender de un alfa para sobrevivir? Chen Shan-yu, con las manos metidas en los bolsillos, apretó los puños y dijo con frialdad: parece que los beneficios por trabajar en el grupo HS son bajos. Como secretario personal de Shen Wenlang, el secretario Huang trabaja en la oficina por la mañana, coquetea en la oficina del jefe por la tarde y por la noche tiene que ir a un club a servir bebidas, trabajando tan duro. Y aún ni siquiera puedes juntar unos míseros 600,000 yuanes. Mientras hablaba, embozó una sonrisa desdeñosa y levantó la ceja, continuando sin ninguna cortesía: Shen Wenlang sí que es realmente un tacaño contigo. Huang Yong se quedó paralizado con las pupilas temblorosas y tras un gran esfuerzo logró calmar sus emociones con un ligero temblor involuntario en la voz. Dijo: Señor Shen, no sé qué lo ha provocado hoy, pero si decirme estas palabras que me hieren puede traerte la satisfacción y la sensación que necesitas de sentirte superior, entonces no me importa ser el objeto de tu desahogo. Con un ding, la puerta del ascensor se abrió. Huang Yong salió sin mirar atrás y dijo: considera esto como el agradecimiento por aquella vez que me salvaste en Tiandijiu. Chen Shan-yu lo vio salir enojado del ascensor y de repente rió sin razón aparente. ¿Acaso no le importa ser el objeto de mi desahogo? ¿Acaso este débil omega con un aroma tan intenso a orquídeas sabe lo que está diciendo? Pero a diferencia de lo que imaginaba, resultó ser alguien que no es sumiso, más bien era bastante feroz.